mi- mirada hacia la participación ciudadana y alcance de ciudades inclusivas, presupuestos participativos. En la ciudad de Teruel vamos ya para 6 años que venimos realizando presupuestos participativos. Esta fue una apuesta decidida y valiente, tanto por el Ayuntamiento de Teruel como por la Federación de Vecinos, en los cuales ambos nos pusimos a trabajar para realizarlos. Incluso ambos nos pusimos de acuerdo en que la Federación pudiera llevar una parte importante de la gestión. Con estas jornadas buscamos dos objetivos para nosotros muy importantes. El primero es profundizar en la experiencia, en el aprendizaje y en el tipo de presupuestos participativos que están existiendo por ahí, porque es bueno siempre aprender y porque en el último presupuesto participativo, en uno de los talleres de revisión del modelo, estuvimos viendo que había que ir adaptándolo, puesto que 6 años dan para mucho y dan para experiencias y a veces es ver cómo otros funcionan, pues para reciclarse o para renovarse o simplemente para decir que lo estamos haciendo bien y continuar en ese camino. Y el segundo era una experiencia que nos era muy importante para salir de casa. ¿Qué quiere decir salir de casa? Colocar nuestra experiencia en el mundo, hacer más visible nuestro trabajo. Simplemente, para que os hagáis una idea, con toda aquella gente en la que hemos ido contactando para explicarle que queríamos hacer esta webinar, ya de alguna manera hay más de 10 personas que saben que estamos haciendo presupuestos y que han tenido que enterarse de primera mano de cómo son nuestros presupuestos e investigar o averiguar sobre nuestros presupuestos. Dicho esto, quiero agradecer a 2 personas porque esta federación se nutre de mucho voluntariado, de 2 personas que han sido los que prácticamente han hecho posible esta webinar porque han ido embastándolo. La última parte técnica nos ha correspondido a Alejandro y a Patricia, pero sobre todo a Mariluz y a, y a Agustín, ¿vale? Porque ellos han sido los que han ido contactando con las personas y han ido analizando todos los presupuestos participativos que se daban en otras ciudades o viendo qué gente podría aportar y enriquecernos con este tema. Hoy, y no me quiero extender más, contamos como ponente a Viviana Fernández Pajús. Primero agradecerle las facilidades para esta charla y esperando seguir colaborando con ella, porque estas conversaciones que tuvimos dejamos abierta una puerta para seguir colaborando a través de Chile y a través de la Universidad de Barcelona con proyectos de participación ciudadana. Su currículum es muy extenso, con lo cual, sobre todo la parte de inglés, ya le he dicho a Viviana que lo iba a obviar porque mi inglés es un poco demasiado exquisito y podía sonar mal. Entonces, simplemente deciros que es doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid, que hizo la tesis sobre planificación participativa en la gestión urbana y local, y que es académica e investigadora del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. En 2001-2020 quiere decir que en estos momentos está como yo, en la mejor situación de la vida, que es tener todo el tiempo del mundo para hacer lo que nos gusta, y es profesora de magíster de urbanismo y cursos de urbanismo, métodos y prácticas en urbanismo actualmente en ese tiempo libre que ahora está utilizando. Pues sin nada más, yo le daría la palabra a nuestra alcaldesa para que de alguna manera ella haga esta bienvenida que nos corresponde como participantes de este primer webinar. Muchas gracias, Pepe, Muchas gracias, Pepe, por la presentación y sobre todo gracias también a Viviana Fernández por estar aquí con nosotros y por hacer esta charla que yo sin ninguna duda va a ser muy interesante, y gracias también a José Luis Torán, que es nuestro concejal de Participación Ciudadana. La verdad es que estos 6 años de presupuestos participativos se corresponden con el periodo en el que yo soy alcaldesa, y esto lo quiero destacar porque si hay presupuestos participativos en Teruel es por una convicción personal y de mucha otra gente, evidentemente, de todo el equipo del Ayuntamiento de Teruel y también, por supuesto, de la Federación de Vecinos y de los propios turolenses. Yo soy una convencida de que la democracia se tiene que ejercer durante los 4 años de gobierno. Es obvio que cuando te presentas a las elecciones lo haces con un programa electoral y si sale respaldado es que los turolenses, los ciudadanos querían ese programa electoral.
pero hay muchas cuestiones. Un programa no puede abarcar todo y por supuesto esas cosas más pequeñas muchas veces no se ven reflejadas y son tan importantes como los grandes proyectos, son importantes para los turolenses, para los ciudadanos y por eso es bueno tener ese feedback, esa retroalimentación, saber qué es lo que nos están pidiendo nuestros vecinos que hagamos en el día a día. Pero también incluso de los proyectos más ambiciosos, al final hay que priorizar y saber cuáles son esas prioridades también es importante. O las prioridades pueden cambiar. Bueno, que decir precisamente de esta legislatura donde hemos vivido una pandemia mundial, estamos viviendo una situación económica sin precedentes y por tanto bueno, pues la sociedad cambia y es bueno también escucharla. Por eso yo creo que la democracia no es solo votar 4 años, es participar activamente en el Ayuntamiento de Teruel. Para eso hay que dar las herramientas, porque la participación tiene que estar organizada, reglada, es decir, participación ciudadana no es, por poner un ejemplo absurdo, hacer una encuesta en una página web, porque bueno, la participación ciudadana es otra cosa, requiere una implicación, requiere que quien participe pues se sienta, porque así lo es, parte del gobierno del ayuntamiento, es decir, quien hace presupuestos participativos como ciudadano está formando parte de las decisiones del ayuntamiento y por tanto también de ese gobierno del ayuntamiento y eso requiere responsabilidad y implicación. Por eso también fue muy importante buscar un agente colaborador y activo que dinamizara esos presupuestos participativos y aquí el convenio que el Ayuntamiento de Teruel mantiene con la Federación de Asociaciones de Vecinos San Fernando ha resultado clave y por supuesto la implicación de la asociación desde su presidente, su junta directiva y todos los miembros. Porque nosotros colaboramos activamente con todas las asociaciones, con la federación, pero luego con cada una de las asociaciones individualmente, en este caso vecinales, pero prácticamente todo lo que llevamos a cabo en el Ayuntamiento de planificación y estrategia tiene participación ciudadana. Si hacemos un plan director de instalaciones deportivas, lo hicimos de la mano de los clubs, de los deportistas individuales y de todas las asociaciones que utilizan las instalaciones deportivas o de las personas, como digo, a título individual. Si hacemos un plan de arbolado y medio ambiente en el municipio de Teruel, damos también cabida a aquellas entidades relacionadas o más implicadas con todos los temas medioambientales. Hacemos un plan estratégico de turismo, lo hacemos de la mano de los agentes de turismo. Al final, esto se resume en algo tan sencillo como gobernar para los turolenses con los turolenses. Yo insisto y siempre digo que un ayuntamiento tiene que hacer equipo de trabajo con la ciudad, es decir, con todos aquellos los que he nombrado, turismo, deportes, asociaciones vecinales, tenemos que ser un equipo de trabajo. Eso no significa que estemos siempre de acuerdo en todo, ni mucho menos. Significa que aportemos ideas, que seamos capaces de debatirlas y de priorizar, porque al final gobernar es priorizar. Y eso es algo importantísimo, que es la base también de los presupuestos participativos, que no es decir que queremos hacer una carta a los Reyes Magos. Hacer presupuestos participativos es priorizar las inversiones y, por tanto, como digo, formar parte de ese gobierno. Yo creo que ha sido una gran experiencia la de Teruel, que hemos sido también ejemplo en otros ayuntamientos, pero también decía Pepe que no sabemos si podemos mejorar, siempre se puede mejorar, siempre hay que aspirar a hacer más, siempre hay que aspirar a hacerlo mejor. Por tanto, creo que el resultado hasta la fecha, la experiencia es muy positiva, pero tenemos que seguir creciendo y para seguir creciendo contar con pues webinars como esta y con una colaboración de personas extraordinarias en esta materia como Viviana Fernández es fundamental. Por eso yo creo que, yo he dicho que ahora me tengo que desconectar, pero esta noche veré todo lo que aquí se habla porque siempre hay que seguir creciendo, siempre hay que seguir aprendiendo y yo creo que para eso es para lo que estamos aquí, para seguir aprendiendo y seguir mejorando en este camino que yo espero que sea un camino sin retorno. Desde luego yo así me lo he propuesto y no creo que nadie interior se esté planteando hoy cualquier otra posibilidad, más que seguir manteniendo esos presupuestos participativos que además cada año va a más. Yo por mi parte nada más, termino diciendo
que Pepe Polo decía que fue una apuesta valiente, sí fue una apuesta valiente por el ayuntamiento y por la Federación de Vecinos, porque al final al quien prioriza el resto de vecinos le dicen, oye, mira, pues yo quería, tenías que haber hecho, bueno, pues al final esto es formar parte de un gobierno municipal y también de la participación ciudadana. Por tanto, es una apuesta valiente para quienes la promovemos y también para quienes la hacen. Por mi parte nada más, muchas gracias y Viviana, esta noche no tengas ninguna duda que estaré muy atenta a todo lo que tú nos cuentes. Muchas gracias. Pues nada, sin más preámbulo, Viviana, te cedemos la palabra y ya puedes empezar con tu intervención. Un segundo que voy a compartir pantalla. Ahí lo tengo. Estoy poniendo pantalla completa. Y voy a... No se pone todavía en pantalla completa. Ahí sí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Voy a tratar de sacarlos, sacar de acá la... Eso, ahí, perfecto. Ahí. Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto? Quisiera agradecer muchísimo a Polo y Patricia por esta, en realidad la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, por esta invitación. Vale, parece que tenemos problemas con Realmente, conexión. ¿no es cierto? Me parece Sí. un espacio de Ahora. agradecimiento a la alcaldesa. Yo creo que efectivamente es fundamental siempre. ¿Está bien? Se nos va cortando a veces un poquito la conexión. Claro, Chile, España, España, Chile. Se nos va un poquito, pero ahora seguimos. Voy a tratar de ir lento. Decía primero, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las palabras de la alcaldesa. Yo creo que efectivamente, ¿no es cierto?, estas instancias son muy interesantes, muy importantes, porque las cosas nunca terminan, las cosas siempre hay opciones y uno puede ir aprendiendo. A mí me parece, me ha servido muchísimo mirar lo que están haciendo ustedes y a partir de eso es que yo les quiero, ¿no es cierto?, comentar algunas cosas. Más en relación a la participación en los presupuestos participativos que de los presupuestos participativos propiamente tal. Entonces, parto y, ¿no es cierto?, si bien es cierto, ahí tenemos un webinar mañana que va a hablar de distintas experiencias de los presupuestos participativos, me quiero referir muy brevemente a lo que, ¿no es cierto?, todos conocemos como prácticamente la experiencia pionera de los presupuestos participativos, que es la ciudad de Porto Alegre en Brasil, que se partió en el 88, o sea, ya hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, como una manera de incluir a los residentes a través de asambleas públicas para decidir, en el caso de ellos, ¿no es cierto?, el destino de la mitad de los fondos presupuestarios municipales. Eso, ¿no es cierto?, seguramente también va a aparecer mañana y el día viernes. En realidad los presupuestos participativos tienen como un ámbito de coincidencia, pero también hay muchísimos factores que son distintos, entre ellos, ¿no es cierto?, la cantidad de presupuesto que el municipio quiere trabajar por esta vía. Y que no es una cosa, no es ni mejor ni peor, porque cada municipio decide, prioriza cómo se organiza, pero lo interesante es que todos comparten esta idea, ¿no es cierto?, como yo voy a decir más abajo, de esta gestión compartida, colaborativa, participativa, ¿no es cierto?, el quehacer del municipio. Entonces, también, ¿no es cierto?, en ese momento, el Partido de los Trabajadores en Brasil, que fue el que inició con esto, ¿no es cierto?, como una manera, como ellos mismos dicen, de despertar la conciencia de la gente sobre las oportunidades que generan procesos como esto o iniciativas como esta para vencer la pobreza y las dificultades, las desigualdades y dificultades que, ¿no es cierto?, enfrentan muchas veces. Al igual que en muchos otros casos, pero también de distintas maneras, ellos abordan los presupuestos participativos desde dos maneras. Por una parte, ellos proponen 12 áreas temáticas sobre las cuales los
digamos, los vecinos, sobre los cuales las comunidades pueden plantearse, que algunos de ellos también son básicamente los mismos que tienen ustedes, y por otro lado, ¿no es cierto?, referirse a proyectos que afecten a la ciudad entera. Entonces uno diría que hay una participación en estos presupuestos participativos de carácter más global y una de carácter más territorial, porque los proyectos, las áreas temáticas se van desarrollando en las distintas vecindades. Y tienen también, ¿no es cierto?, por supuesto que se definen ciertas reglas para que la participación pueda llevarse adelante. Entonces, a mí me parece que lo destacable de esto es que los presupuestos participativos, de alguna manera, ¿no es cierto?, inician y han ido, ¿no es cierto?, agregando a una gestión más desde abajo, o una gestión, como decía, compartida, versus a una gestión más desde arriba, que se tenía en el sentido de que el municipio era el que, ¿no es cierto?, decidía o diagnosticaba o, ¿no es cierto?, ofrecía las soluciones que estimaba más convenientes. Entonces, ¿no es cierto?, acá yo brevemente me bajo a ustedes, ¿no es cierto? Me parece que avanza, o sea, avanza no solamente en la experiencia, sino que en cómo se va planteando, y yo creo que acá, ¿no es cierto?, algo que uno destaca es que efectivamente el presupuesto participativo se plantea como una democracia directa, ¿no es cierto?, se plantea como una democracia que complementa la democracia representativa, y que ha ido avanzando de a poco, ¿no es cierto?, en algunas partes con mayor fuerza, en otras con más limitaciones, pero todo eso tiene múltiples, digamos, múltiples, no diría problemas, sino que tiene múltiples situaciones en función de las características que tengan los distintos municipios. Y acá, ¿no es cierto?, entonces, en el fondo, ustedes se plantean con esto, que es lo que yo creo que también algo podemos aportar acá, el paso a ir transformando a los ciudadanos en protagonistas permanentes de la gestión pública. Entonces, en esto que yo he bajado de la página de los vecinos, o sea, la página de la federación, plantea, ¿no es cierto?, como que responde las preguntas de quiénes son los ciudadanos y las ciudadanas y sus asociaciones vecinales, qué es lo que se decide, proponer, en este caso, ¿no es cierto?, no hay o sea, hay una limitación a lo que se propone, que tiene que estar enmarcado en lo que ustedes llaman el capítulo de inversiones del presupuesto municipal, que ya de alguna manera viene más previamente, y dentro de esas áreas es que, ¿no es cierto?, la comunidad, a través de sus organizaciones, puede plantear sus ideas para mejorar, agregar, renovar, o sea, distintas posibilidades. Y todo eso dentro del marco de un 1,5% del presupuesto municipal, en este caso del 2022. Entonces, ¿no es cierto? Acá me parece interesante, y lo planteamos, está en lo que yo le había mandado como algunas ideas de temas, de contenido a Pepe y Patricia, en el sentido de por qué la participación. ¿Por qué es importante? Y por qué también es importante, como de alguna manera, entender que requiere de esfuerzo, requiere de constancia, requiere de frecuencia, para irla realmente asentando en las distintas comunidades, en las distintas entidades, en este caso el municipio. Y me pareció interesante traer acá algo que yo lo traigo desde la tesis, que es, ¿no es cierto?, este documento que es más extenso, por supuesto, de Bernardo Klicksberg, que él habla en el año 99, cuando estábamos pasando de siglo, sobre las 6 tesis no convencionales sobre participación. Y en ella, ¿no es cierto?, él plantea 5 aspectos. El primero dice que la participación da resultados. Yo acá voy resumiendo algunas de las cosas que él plantea, ¿no es cierto?, es más largo el texto, pero a mí me parece que efectivamente, yo creo que a estas alturas nadie discutiría, ¿no es cierto?, que cualquier gestión que considere participación, independiente que sea muy básica o muy pequeña o en muy pocos, o sea, no en todo el proceso,
va a contribuir a que la gestión de esa acción sea mejor. También plantea que la participación tiene ventajas comparativas, porque genera mayor eficiencia, mayor equidad, sostenibilidad, mayor compromiso y seguimiento de las decisiones tomadas. Porque también acá, esta segunda, digamos, beneficio, le va como agregando otros componentes a la participación. La participación ya no está solamente vista como consulta, no, o sea, primero la participación estaba como solamente vista como en informar, vamos a informar de lo que vamos a hacer. Se fue avanzando a vamos a consultar qué es lo que podemos hacer en conjunto. Pero hoy día ya es una participación que es mucho más, de alguna manera más decisiva o mucho más, ¿no es cierto?, específica en decir exactamente lo que la ciudadanía quiere, le interesa, necesita, prioriza y, ¿no es cierto?, va también dispuesta a comprometerse a mantener, a hacer un seguimiento de las decisiones que se van tomando. No es solamente decir yo quiero esto y hágalo usted y después veremos cómo resulta. También, ¿no es cierto?, se plantea que la participación en el ámbito público y privado es vista, ya no es vista como un elemento de discusión. Ya en este momento yo no diría que está definitivamente, ¿no es cierto?, como algo que se inicia y no se inició o partió en la gestión de los organismos públicos y privados y que ya difícilmente va a volver atrás. Al contrario, ¿no es cierto?, lo que uno trata es de que esto vaya realmente incorporándose con más fuerza, con más sentido, con más compromiso. Es cierto, ¿no es cierto?, que esta participación, por los cambios que genera, por la manera en que se venían haciendo las cosas, a veces genera resistencia, pero como ya decía, ¿no es cierto?, yo creo que en el fondo en este momento, más que generar resistencia, ¿no es cierto?, se está trabajando en ver cómo lo podemos ir resolviendo. La participación, ¿no es cierto?, requiere, evidentemente, porque estos cambios requieren otras acciones, como fortalecer la sociedad civil, fortalecer los equipos profesionales y técnicos de las instituciones, en este caso, los equipos técnicos del municipio, los equipos técnicos o los equipos participantes de las asociaciones vecinales, las directivas, ampliar también la investigación sobre el tema. O sea, hay mucho todavía que desde la parte nuestra de investigadores o actores podemos seguir extendiendo y comparando experiencias y viendo cuándo una es más importante, porque tampoco esto es algo que uno pueda como pasar como una receta, como algo que se copia y que se hace de la misma manera. Entonces, ahí hay mucho más todavía para seguir experimentando, para seguir innovando y en el fondo, ¿no es cierto?, por nosotros diríamos que si algo bueno le podemos, ¿no es cierto?, encontrar a la pandemia, es que nos abrió un mundo enorme de comunicarnos a través del mundo, ¿no es cierto? O sea, hace muchos años atrás a lo mejor no habríamos pensado jamás, yo no habría estado jamás conversando con ustedes, ni ustedes habrían a lo mejor pensado en la posibilidad de tener otras experiencias de fuera de España. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando podemos invitar o conversar con personas de otros lugares del mundo. Entonces, eso yo creo que es un tema que es sumamente importante. Y por otro lado, por último, se plantea que en el fondo, como que todas las políticas, los programas, ¿no es cierto?, involucren a hombres y mujeres, o mujeres y hombres, ¿no es cierto?, en este proceso participativo, como que es parte de nuestra naturaleza, o sea, todos debiéramos estar involucrados en aquello que nos afecta. Por último, un par de citas o un par de frases que a mí me parecen interesantes, ¿no es cierto? En el año 2018, cuando el Ayuntamiento de Barcelona inauguraba o convocaba a la conferencia anual del Observatorio Internacional de Democracia Participativa, señalaba que las ciudades democráticas son aquellas que, además de declarar la importancia de la participación ciudadana, despliegan canales suficientes y útiles a fin de que cada persona pueda encontrar los medios más adecuados a sus propias características y así implicarse en la construcción colectiva de las políticas que los afectan. A mí me parece que se tiene dos mensajes que son sumamente importantes.
Por una parte, reconocer que la participación no se hace sola, no se hace porque yo diga nosotros somos participativos, sino que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle, ¿no es cierto? Hay que analizar, hay que difundir, hay que validar las experiencias, ir viendo, porque las organizaciones no son todas iguales, los temas no son todos iguales, entonces hay mucho detrás que ir viendo. Por tanto, ¿no es cierto?, como vamos a ir viendo más adelante, el tema, o sea, una cosa es decir, nosotros estamos interesados, queremos ser una comuna participativa, pero para eso tenemos también que tener el espacio y abrir espacios para que la comunidad pueda participar. En esa misma línea, más específica, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es una organización que se creó después de que se creó, ¿no es cierto?, o sea, que se aprobó la política nacional de desarrollo urbano hace ya más o menos unos 10 años atrás, señala que a las personas les interesa la ciudad, quieren ser en la medida que hay consenso en los proyectos. Por tanto, es una manera de decir, la ciudad va a ser cada vez mejor si la hacemos entre todos y todas. Y por último, ¿no es cierto?, esta reflexión más antigua de una investigadora inglesa dice que participar en el ámbito de lo público es la acción que hacen las personas para afectar la toma de decisiones, para estar en la ejecución y en el seguimiento de las decisiones públicas. O sea, es un proceso que no se da solo al inicio, sino que se da en todo el proceso de cualquier acción, ¿no es cierto?, que se desarrolle en un territorio, en este caso local, comunal. Entonces, ¿por qué no me avanza? Ahí sí. Entonces, yo ahora quiero plantearles, no, me fui una de más. Ahí, no, perdón. Hay dos temas que me parece que son fundamentales, que tienen que ver con lo que estamos hablando, y uno que tiene que ver con el territorio. Cuando nosotros hablamos de participación ciudadana, sí, pero ¿quiénes son los ciudadanos? Y, ¿no es cierto?, yo digo al final, ¿no es cierto?, que en realidad el tema de saber quiénes son los ciudadanos es fundamental, porque si no encuentro las maneras de llegar a ellos, no tengo cómo convocarlos. Entonces, hay un tema que tiene que ver como yo puedo estar muy dispuesta a incluir a los ciudadanos, pero tengo que encontrar las maneras para que nos podamos encontrar. Entonces, en Chile, o sea, primero, ¿no es cierto?, tengo acá un par de imágenes, las dos de arriba, ¿no es cierto?, del municipio de Recoleta y la de Providencia, muestra la división comunal, ¿no es cierto?, de las unidades, o cómo se divide el territorio comunal en unidades vecinales, que son también las que ustedes tienen. Sin embargo, es muy distinto entre un municipio y otro. El de la derecha, ¿no es cierto?, Providencia tiene 15 unidades vecinales, sin embargo, Recoleta tiene 35. Eso se debe a diferencias de los que han hecho las divisiones, de por qué las han hecho, etc. Ese no es el punto, sino que el punto al que yo quiero llegar es que, si bien es cierto, eso refleja ciertas organizaciones menores que son, digamos, distintas, parecidas a lo mejor, pero muchas veces no llegamos a ellas específicamente. Entonces, en algunos casos, en muchos casos, los municipios en Chile, cuando tienen que desarrollar el plan de desarrollo comunal, que es el instrumento, ¿no es cierto?, que como en el fondo, como la línea, como la navegación, como el documento, ¿no es cierto?, que establece como la línea de navegación del municipio por 4 años, que no necesariamente coincide con la autoridad que es elegida, porque estos planes tienen una duración de 4 años y a veces se extienden por distintas razones. Pero en la confección de esos planes muchas veces se agrupan unidades vecinales que tienen, por supuesto, algunas, ¿no es cierto?, características comunes, ya sea en el tamaño, o ya sea en la población, o ya sea en el tipo de las actividades que tienen, etcétera, como para poder trabajar más agregadamente dentro del territorio comunal. Acá la unidad vecinal, ¿no es cierto?, en Chile plantea que
es el territorio donde se puede promover la participación, la gestión comunitaria, y está enfatizando, esto es bastante más nuevo, la ley de juntas de vecinos ha tenido varias modificaciones desde que fue creada por ahí por los 80. Y por tanto, yo creo que para efectos de los procesos participativos, idealmente, ¿no es cierto?, uno tendría que tener un reconocimiento del territorio, un reconocimiento, ¿no es cierto?, de aquellas unidades vecinales que puedo fusionar para trabajar más, ¿no es cierto?, en el territorio con las organizaciones o con la comunidad. Entonces, me parece que previo a cualquier proceso participativo, uno debiera tratar de hacer una identificación de las organizaciones territoriales. En este caso, nosotros las llamamos juntas de vecinos, y las funcionales, que son todas las otras organizaciones de distinto tipo, que pueden haber por, ¿no es cierto?, como por tipos de personas, jóvenes, adultos mayores, pero también hay culturales, deportivas, patrimoniales, etc. Entonces, eso va de alguna manera a identificar o a tratar de poder superponer una suerte de mapa de actores sobre el territorio, hacia los cuales yo pueda llegar para efectivamente trabajar colaborativamente, más participativamente. Ahora sí, voy a la segunda. Entonces, la otra pregunta, como decía yo, ¿no es cierto?, es qué es lo que vamos a entender por ciudadanía. ¿Quiénes son los ciudadanos a los cuales yo quiero convocar? Con aquellos con los cuales quiero trabajar. Quiero que trabajemos juntos, porque en el fondo, ¿no es cierto?, la gente, el gobierno, como decía la alcaldesa, es para y con. Entonces yo digo, sí, es para ustedes, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo nos juntamos? Acá, ¿no es cierto?, esta misma ley y modificaciones señala que los vecinos son las personas naturales que tienen residencia habitual en una unidad vecinal y fija ciertas edades, etc. Por otro lado, ¿no es cierto?, la ley 20.500, que es nuestra ley de asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, estableció, que se aprobó en el año 2011, le pidió o impuso, ¿no es cierto?, que los municipios y bueno, que todos los organismos del Estado definieran una ordenanza de participación. Pero en esa ordenanza de participación había una suerte de ordenanza tipo que podía ser modificada o adecuada según lo que cada municipio pensara. Pero hay una acá que a mí me parece que señala una cosa más amplia. Hay otras que hacen una cosa más específica o menos, o que no abarca más explícitamente a todas las lo que podríamos decir que son los que integran, ¿no es cierto?, los habitantes o los ciudadanos o los vecinos. Entonces, esta que es de un municipio del área metropolitana también, señala que la participación ciudadana es el derecho que tienen las personas que habitan la comuna a hacerse parte y ser considerada en las distintas instancias, etcétera, etcétera. Pero ahí estamos hablando de solo los que habitan. Sin embargo, también hay otros municipios que señalan que pueden participar en la comuna los vecinos, como las personas que residen en el territorio, que es un poco lo que establecía la condición de vecino de la ley de juntas de vecinos. Pero también, ¿no es cierto?, se abre a los usuarios de la comuna sin residir en ella, ya sea porque trabajan, ya sea porque estudian, porque hacen un servicio público o privado en la comuna, y, ¿no es cierto?, también a ciudadanos que estén inscritos en el registro electoral de la comuna. Yo, por ejemplo, estoy inscrita en un registro electoral donde viví hace muchos años y nunca me cambié, entonces yo diría, yo puedo participar en esa otra comuna donde yo residí, donde yo me inscribí en lo que es, ¿no es cierto?, la democracia representativa, pero también participo en la comuna donde vivo, porque también soy acá parte de aquellos de aquellos a los cuales la municipalidad me invita, me incorpora. Entonces, en el fondo, ¿no es cierto?, las formas de considerar a quienes incorporamos en la participación y cómo lo hacemos puede ser muy variable. Por otra parte, ¿no es cierto?, hay otros temas que también
que tampoco son menores. Los ciudadanos, los vecinos de cualquier tipo, ¿no es cierto?, tienen distintas edades, tienen distintos géneros, tienen o no tienen inserción en organizaciones. Hay mucha gente que no pertenece a organizaciones. Y algo que hoy día, ¿no es cierto?, se nos ha presentado como un elemento no menor, es el tema de lo digital. Como digo, ¿no es cierto?, en estos últimos 2 años, la cantidad de webinar, de formas de reunión que han tenido que ser de esta manera por el tema de la pandemia, ha dejado también, ¿no?, un poco fuera a algunos que no tienen tan presente o que no han tenido, ¿no es cierto?, eso, y que no tiene solamente que ver. Hay sectores, ¿no es cierto?, que tienen menos recursos, que han tenido menos facilidades, que se ven un poquito, ¿no es cierto?, que se van quedando un poquito abajo. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para ir revirtiendo esto y efectivamente poder, ¿no es cierto?, incorporar a todas y todos los de la comuna. Si nosotros consideramos que no es solamente el que reside en él, también es una pregunta para cada uno de ustedes. En el lado derecho yo puse ayer en Google participación ciudadana, imágenes, y uno se encuentra con muchísimas. O sea, obviamente que hay muchas, porque eso implica la diversidad de las comunidades. Y como decía antes, ¿no es cierto?, a mí me parece que hay una importancia en identificar a la ciudadanía para poder convocarla, para poder, ¿no es cierto?, incorporarla. Sí. Acá ya empezando a entrar un poco más en el detalle, yo tengo una tabla, una imagen que en realidad viene conmigo hace mucho tiempo y que me parece que sigue siendo válida, que son como parte de las etapas del proceso participativo o cómo yo entiendo el proceso participativo. Y en el proceso participativo, por una parte, creo que, vuelvo a repetir, la escala territorial es importante. No es lo mismo hacer un proceso participativo en una comuna que tiene 10.000 habitantes que hacer uno en una que tiene 100.000. Por tanto, yo tengo que ver cómo hago en uno o en otro. O sea, cómo logro llegar, ¿no es cierto? No voy a llegar a los 100.000 probablemente, tampoco voy a llegar a los 10.000, pero cómo establezco esos canales que permitan, ¿no es cierto?, que el total de los habitantes o trabajadores o estudiantes de ese lugar se sientan de alguna manera involucrados. Entonces tengo que ver cómo es el territorio que tengo. Por otro lado, ¿no es cierto?, también los actores son absolutamente importantes. Yo tengo que ver con qué actores puedo establecer contactos, con qué agrupaciones puedo contar. En este caso, ustedes tienen una relación, o sea, tienen una federación de asociaciones vecinales y culturales que tiene una trayectoria, que tiene, ¿no es cierto?, lleva muchos años trabajando juntos. Nosotros no tenemos mucho de federaciones, menos, son más, muchas, generalmente son las organizaciones que están dentro de la comuna y no siempre están digamos, tan cerca o tan próximas o trabajando conjuntos. Entonces, también hay que ver cómo hacemos para llegar a la gente que no está organizada. ¿Cómo hacemos para llegar a plantearle a gente que trabaja? Acá, a mí, yo me ha tocado ver muchísimas veces conflictos entre acciones que realiza el municipio y que considera solo los vecinos y no a los que se sienten afectados. Por ejemplo, parques donde se hace una feria, pero que en realidad se modifica el parque y a los de la feria nadie les preguntó nada. Puede que resulte bien, pero en algunos casos no resulta tan bien, porque a lo mejor se hizo más chico el terreno de la feria y la gente quedó fuera. Entonces, tenemos un territorio, tenemos unos actores y también, ¿no es cierto?, tenemos en esta columna central que no es lo mismo cuando el proceso institucional, o sea, el proceso participativo viene desde arriba, viene desde una institución, en este caso el municipio, como cuando viene desde abajo, de una organización vecinal o una federación vecinal o cualquier otra expresión de ciudadana que pide, ¿no es cierto?, que le pide al municipio, en este caso, poder llevar a cabo un proceso para resolver alguna
problema puntual. Entonces, ahí yo creo que eso como lo primero que uno tiene que mirar, ¿cómo nos acercamos? Después, ¿no es cierto?, en el lado, en la columna a la izquierda, hay estos tipos de participación, que hay muchos estudios, desde, ¿no es cierto?, una autora, Cherry Arnstein, ¿no es cierto?, que por allá, por la mitad de los 60, venía planteando esta que ella llamó la escalera de la participación, desde unos primeros peldaños que de participación no tenían nada, y que en el fondo, como en los últimos escalones, podía decirse que había participación. Eso hoy día, por supuesto, que ha ido también avanzando. Yo creo, ¿no es cierto?, que en Chile, aunque no es para nada homogéneo, ni para nada, ¿no es cierto?, parejo, yo creo que claramente hemos pasado de una participación puramente informativa a una consultiva, a una deliberativa, y yo creo que vamos ahí por la última, que es la que dice, y tiene varios nombres, a quienes les gusta decir que lo que necesitamos es llegar a una participación vinculante, o que sea resolutiva, o que sea decisiva, o que estemos todos de acuerdo, o sea, no es que estemos todos de acuerdo, pero a la que finalmente podamos decidir. Entonces, hay muchos tipos, y tampoco uno tiene que decir que tenemos que siempre llegar hasta el final, porque hay momentos en que en realidad, o hay situaciones en que en el fondo las condiciones que se dan no permite, ¿no? Pero hay que tener como conciencia de que ojalá pudiéramos llegar a eso. Y después, ¿no es cierto?, posterior al proceso, que esto no es exactamente lo que pasa en los presupuestos participativos, pero esto más bien de los procesos participativos más bien generales, hay también una etapa como de seguimiento, como de control, que también sirve para fortalecer en las organizaciones, etc. Y en el lado derecho hay mecanismos de participación que los vamos a tocar un poco más adelante, muchísimo, de muy distintos tipos, y que muchas veces, ¿no es cierto?, tampoco se hace mucha distinción cuándo lo aplico y cuándo es mejor aplicarlo, etc. Entonces, respecto al caso de ustedes más específico, de los presupuestos participativos, yo vuelvo, ¿no es cierto?, a plantear lo que ya les había dicho en las anteriores, que yo creo que es importante definir cómo podría yo trabajar con unidades territoriales. Eso puede ser, ¿no es cierto?, con un grupo de unidades vecinales, etcétera, porque no en todos los municipios yo lo puedo agrupar de la misma manera. Y por otro lado, tratar de usar muy fuertemente la identificación de las organizaciones sociales que uno tiene o que el municipio puede tener. En primer lugar, para informar, y muchas veces esa información, ¿no es cierto?, a veces se cree que si yo la pongo en la página web, la ve todo el mundo, pero las más de las veces, si nosotros yo muchas veces le preguntaba a mis alumnos, a ver, ¿quién de ustedes alguna vez se ha metido a la página de la municipalidad donde vive? Generalmente la respuesta era ninguna. Entonces, o si uno le pregunta, yo le pregunto a mis amigos o a mis conocidos o a mis parientes, en general la gente no entra a las páginas, a no ser que tenga algo muy particular que ver. Entonces uno a veces piensa que ese es el canal, pero pareciera que ese canal no es que lo dejemos, pero que a lo mejor hay que agregarle otros canales. También muchas veces, ¿no es cierto?, uno dice, ¿cómo yo puedo lograr hacer sesiones informativas presenciales o virtuales por territorios? ¿Cómo bajo yo a esos territorios? ¿Cómo, no es cierto? Por ejemplo, ustedes tienen una presentación informativa de lo que es el proceso de presupuesto participativo. ¿Cómo las hago llegar a las organizaciones que que pensamos que podrían involucrarse? Entonces, identificar canales, que en muchos casos, ¿no es cierto?, hay, acá por lo menos se usa como los colegios, los centros deportivos, las sedes vecinales, los centros, o sea, los servicios de salud, los consultorios, para poner, ¿no es cierto?, afiches, o para entregar flyers, o para entregar distintos tipos de información que permitan de una manera más indirecta, a lo mejor llegar, ¿no es cierto?, a quienes podrían tener algo que decir.
o llamar, ¿no es cierto?, a que usted júntese con su vecino, con no sé quién, con no sé qué, cuánto, y a ver qué cosa, qué piensa del lugar donde usted vive, ¿no? Para, ¿no es cierto?, en el fondo proponer estas ideas de mejoramiento de su barrio o unidad territorial. Porque en realidad, si nosotros nos acordamos de este mapita que tenía Recoleta o Providencia, probablemente las unidades vecinales del norte, por decirlo así, con las del sur no se conocen. Yo también, cuando trabajamos con estudiantes en temas ¿no es cierto?, de un sector, de un barrio para hacer, o una comuna para hacer algún proyecto, lo primero que decimos, bueno, preguntémosle a la gente hasta dónde llega, hasta dónde conoce, qué es lo que entiende por su barrio. El barrio no es toda la comuna. Entonces hay divisiones que a veces no son explícitas, pero que es como el lugar donde yo circulo, donde me muevo, donde conozco, donde podría tener algo que decir. Si a mí me preguntan en la comuna donde yo vivo de ciertos sectores a los cuales en realidad creo que he pasado por ahí, pero en contadísimas veces, difícilmente me atrevería a decir algo. Entonces, ahí yo creo que hay un tema que ir como agregando, cómo vamos, ¿no es cierto?, cómo vamos generando estos canales, que son muy diversos, pero cada uno tiene que irlo probando, ¿no? Y esto, por supuesto, que también tiene mucho que ver con la realidad, ya sea económica, presupuestaria del municipio, como con la realidad de los recursos humanos. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo la tesis que estaba trabajando con un grupo, una asociación de municipios pro participación, por allá a principios de la década del 2010, y habían unas diferencias enormes. O sea, había gente que tenía un grupo que podía llamar por teléfono, poner correo, no sé si había WhatsApp en ese tiempo, pero muchas formas de comunicación, y otros me decían, nosotros no tenemos tiempo si yo tengo 2 personas, no puedo hacer más con 2 personas. Acá, no sé cómo voy en la hora, Patricia, tú me avisas si estoy voy muy lento. Son las 7:30, casi llevamos una horica. No sé cómo vas tú con la Entonces, presentación. me voy apurando entonces. Más que nada porque sí que queremos dejar como un tiempecito de Exactamente, preguntas, sí. por si alguna pregunta, que por cierto, si me estáis escuchando, he puesto en el chat que si queréis ir haciendo preguntas, escribirlas allí y luego nosotros la transmitimos, ¿vale? Como esta presentación les va a quedar a todos ahí, esta la voy a pasar rapidito, es una organización inglesa que a mí yo la traigo a colación porque siempre la pongo como lo cotidiano de la participación, o sea, como también de repente hay que bajarle como un poco, hay que quitarle el peso a la participación que a veces se parece como muy compleja, con muchos requerimientos, pero que a veces la podemos hacer un poco más cercana. Y, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, ellos tienen todo un equipo para trabajar con cada situación, y van, ¿no es cierto?, en el fondo primero esta cosa como de generar conciencia, como de atraer a las personas, como generar con ellos un reconocimiento del lugar, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos avanzando. De aquí, ¿no es cierto?, esto sí me interesa un poquito más trabajarlo, creo que por aquí me voy a ir quedando. Las metodologías, hay muchísimas guías, metodologías, etcétera, de todo tipo, hechas en estos últimos 50 años, yo diría casi. Pero en este caso, yo me quedo con que la información tiene que ser lo más ampliada y diversa. Ahí les pongo, ¿no es cierto?, hay miles, ¿no es cierto?, la página web, pasacalles, pendones. Hay muchas veces, yo he visto, ¿no es cierto?, publicidad en los paraderos y los buses de la locomoción pública. O sea, ¿cómo llegamos a que la gente le llegue la información en algo que es cotidiano? Por otro lado, ¿no es cierto?, este acompañamiento en el proceso, el lanzamiento y talleres participativos con unidades territoriales o posibles temáticas, visitas a organizaciones, apoyo en línea, todo eso es absolutamente, ojalá fuera lo más ampliado posible, dentro de las posibilidades que cada uno tiene. ¿No es cierto? Ustedes tienen estos consejos de participación ciudadana. Ojalá promover, facilitar y territorializarlos. ¿Cómo hacemos para que esos consejos
también vayan bajando. ¿Cómo vamos dándole explicaciones previas para priorizar las propuestas? Entonces, y por último, las sesiones de retorno, que yo realmente lo felicito, muchas veces eso no, en algunas partes no existe. Y la gente nunca supo qué pasó con lo que dijo, o qué pasó con lo que pidió. No hay respuesta, y es importante este retorno, tanto si me lo aprueban como si no. O sea, a mí me interesa saber por qué, si es un problema presupuestario o cualquiera, y si puede ser después otra vez, etc. Entonces, acá hay, ¿no es cierto?, claro, imágenes de cómo, ¿no es cierto?, de flyer o imágenes de los todos. Yo me imagino que probablemente ustedes tienen un boletín, tienen un diario, donde voy yo comunicando esta información. Hay algunos municipios acá que han hecho, ¿no es cierto?, consultas, o que hay una especie como de bus móvil, o de, como quiera que se llame, que va por el territorio, ¿no es cierto?, entregando la información, atendiendo consulta, en algunos casos prestando servicio. Esto se los menciono, lo pueden ver el taller el año pasado en el marco de la Conferencia Internacional de Ciudad que organiza la Cámara Chilena de la Construcción de Chile. Hicieron unos talleres, y a mí y una colega de la Católica nos tocó presentar moderar esta mesa de gobernanza y participación. Y ahí, ¿no es cierto?, también empiezan a salir como formas, cabildos autoconvocados, asambleas, etc. Y esta es un manual que les dejo el link ahí, porque me parece súper útil, interesante, porque es uno de los pocos manuales que es bastante didáctico en el sentido de plantear los objetivos, describirlo, establecer cuáles son las fortalezas y limitaciones, recomendaciones, etc. Probablemente uno conoce muchos de estas metodologías, pero de repente uno no tiene muy claro, a ver, mejor me sirve este o me sirve otro, o para qué circunstancias ocupo uno o el otro. Entonces está ahí que, ¿no es cierto?, pero sigo insistiendo en la estrategia comunicacional, en la información, en la participación y en la devolución. Y si no me equivoco, está por el final. Y acá, ¿no es cierto?, esta es una imagen de hace unos 3 años, fue de un municipio en Concepción, que es en el sur, que estaba, ¿no es cierto?, haciendo su plan regulador. No tengo muy claro cómo se llaman ustedes cuando hacen los planos reguladores digamos, de la parte urbana, pero ellos sí hicieron un proceso, o sea, es uno de los pocos que yo he visto que usó la web de manera muy, muy participativa, en el sentido, uno podía entrar, participar, después iban saliendo los resultados, o sea, era como súper interactiva el tema de la red. Este link desgraciadamente ya no está porque esto pasó hace 2 años atrás, pero es una manera también, un tema a explorar, el tema de cómo yo puedo hacer trabajar el online de manera más fácil. Muchísimas gracias. Disculpen si me pasé de la hora, pero me voy entusiasmando, como se pueden dar cuenta. Voy a dejar de compartir pantalla y feliz de responder las consultas o comentar las consultas que ustedes pueden tener. Vale, Vale. perdón, Pepe. Nada, muchas gracias, Viviana, y sí que hay unas preguntas que te las vamos a trasladar, y si alguien quiere hacer otro tipo de preguntas, pues estamos aún a tiempo de poder hacer preguntas incluso sobre el proceso participativo que se lleva en Teruel. Vale, Pablo Jorge ha puesto una pregunta que es ¿cómo concienciar a la gente acerca de la necesidad de participar? A ver, yo creo que eso es un tema que tiene que ver, o sea, fundamentalmente tiene que ver con entregar información y empezar, ¿no es cierto?, de a poco con los distintos grupos, con las distintas formas, o sea, con las distintas organizaciones que tiene el contacto que tiene el municipio, como empezar a responsabilizarlas, como invitarlas, o sea, no hay una manera, ¿no? No es que yo diga voy a poner un aviso y venga todo el mundo a participar, porque tampoco funciona así. Pero yo creo que fundamentalmente sí es una cosa, lo que sí yo creo es que se requiere
de un tema como más constante. Acá en algunos municipios han hecho una cosa que se llaman las mesas barriales. Entonces, esa mesa barrial tiene un funcionamiento, digamos, mensual, por ejemplo, y que podría corresponder a una unidad vecinal o algún tipo de territorio, pero las que ha dado resultados es las cuales ha seguido funcionando, aun cuando tenga altos y bajos, porque de repente puede al inicio vengan muchos, después algunos se desanimen, otros vuelven otros, pero si eso sigue funcionando, hay una posibilidad de que la gente vaya realmente encontrándole sentido a participar y vaya descubriendo que su participación puede tener resultados. Vale, antes Sonia había dicho, además había corroborado lo que tú habías dicho, Viviana, que es espera, se me ha ido, que es importantísimo que las sesiones de retorno y que la información llegue a las asociaciones vecinales, culturales, deportivas y a la ciudadanía en general, para que se vea el resultado de los talleres y del consejo de participación. No es pregunta, pero me parecía importante recalcar esto, porque tú muy bien has dicho que era importante y Sonia lo dice también. Luego, Raúl Gascón dice que para que un proceso de... Patricia, disculpa, Sí. un solo comentario respecto de eso. ¿Sabes? Yo siempre hago énfasis en eso, porque muchas veces a mí me ha tocado participar en talleres, sobre todo cuando, en los mejores ejemplos los tengo de cuando estaba haciendo la tesis, y de repente uno estaba en unos cabildos y la gente decía, oiga, pero esto usted me lo ha preguntado, es la tercera vez que me lo pregunta y nunca he sabido lo que pasó. Entonces, en el fondo, yo creo que la gente quiere, quiere dar a conocer que puede entender que algo no se haga, que puede entender que ha habido dificultades, pero que le encantaría que se lo compartiera. Entonces, en ese sentido, yo creo que la relación permanente con la comunidad es fundamental. Totalmente. Raúl Gascón dice, para que un proceso de presupuestos participativos se involucre a la ciudadanía, ¿con qué porcentaje sobre el volumen del presupuesto municipal se tiene que actuar? Ahí sí que igual, Viviana, te apostillo yo. A ver, en España, cuando se empezó el tema de los presupuestos participativos, por regla general, en la mayoría de las ciudades empezaron con el 1% del presupuesto municipal. El 1% del presupuesto municipal, claro, no es lo mismo en Valencia, que siempre me decían que habían empezado con 5 millones para presupuestos participativos, que en Teruel, que habíamos empezado con medio millón. Está claro las diferencias, pero normalmente todos los ayuntamientos que empezaron con presupuestos participativos empezaron con el 1% y ahora no somos todos, pero sí que un porcentaje alto, no ha superado el 50%, estaríamos en el 1,5%. Es verdad que en este recorrido algunas ciudades que hacían presupuestos participativos se han caído, pero se mueve entre el 1 y el 1,5% en España, ¿eh? Yo, como decía, eso es un tema que es absolutamente variable y yo creo que no tiene que ver, o sea, un proceso no va a ser ni mejor ni peor, sino que tiene que adecuarse a las realidades de cada uno. Y lo importante es que pueda hacerse y generar resultados que sean, ¿no es cierto?, compartidos tanto por el municipio y las comunidades. Vale, ahora Agustín, lo primero, te agradece mucho que estés aquí y que nos cuentes toda la experiencia que tienes y te pregunta si los presupuestos participativos deben ser convocados y zanjados en un plazo de tiempo corto o por el contrario debería ser abiertos al menos en lo que se refiere a entregar propuestas durante todo el año. Eso también es un tema que yo no creo que haya una como decisión. También va a depender si yo quiero mostrar resultados luego o estoy respondiendo a requerimientos de necesidades como más prioritarias o realmente más urgentes, yo podría tener se correspondería que tuviera un proceso de decisión relativamente rápido. Pero si son cosas de más largo plazo, o sea, por ejemplo, cuando se hablaba de las cosas que comprometen a la ciudad, seguramente
se puede demorar más uno, porque en realidad buscar los antecedentes para resolver temas más amplios es distinto. Si yo voy a hacer una cosa como voy a mejorar una plaza o un parquecito, eso es a lo mejor yo podría también dividir, o sea, tener obras de tales características que se resuelven en, digamos, un mes, otras obras que se pueden resolver trimestralmente y otras obras que se pueden resolver durante el año. No creo que uno tenga que definirlo todo parejo, porque no es igual. Entonces, a mí por lo menos no me parece, no me hace sentido que tenga que normarlo así a fardo cerrado sin mirarlo. Entonces yo creo que eso es flexible. Simplemente por apuntar, sobre todo porque hay gente que son de otras asociaciones vecinales, como los compañeros de Huesca o compañeros de Segovia que he visto. Es decir, a ver, aquí lo tenemos más o menos regulado y nos marca el tiempo, el periodo en que el ayuntamiento va a aprobar los presupuestos municipales para que aquello que hemos aprobado en los presupuestos participativos se incorporen en lo que sería el monto de los presupuestos generales. Es decir, aquí hacemos una sesión de inicio en mayo. Esta sesión de inicio es, como muy bien ha dicho Viviana, donde convocamos a todos los actores, asociaciones vecinales, asociaciones de todo tipo y ciudadanía en particular, a una especie de sesión de inicio donde marcamos lo que serían las reglas del juego y cómo vamos a jugar este partido. A partir de ahí se pone un plazo que sería durante 2 meses para que la gente, 1 mes y medio, para que la gente pueda mandar lo que serían las propuestas a través de la página web de la Federación de Vecinos. Después de recogidas, las elaboramos, las trabajamos, se pasan a los técnicos municipales, no para que las eliminen o no eliminen, sino simplemente para que si alguna ya está ejecutada o está en vías de ejecución, pues porque un vecino ha podido decir que quiero que pongan un semáforo en mi calle, pues a lo mejor resulta que nosotros no sabemos que el ayuntamiento ya tiene contemplado colocar ese semáforo y lo tiene previsto, ¿vale? Entonces, para no tener que discutir sobre propuestas que a lo mejor ya están resueltas. Entonces, bueno, vemos todo aquello y sobre todo aquellas que son propuestas municipales. ¿Qué quiere decir municipales? Que de alguna manera no pertenezcan a una entidad superior, Diputación Provincial, DGA, o vayan a afectar a terrenos o a cuestiones que no son propias del ayuntamiento. Y una vez que ocurre eso, se convocan los talleres participativos y después hay una serie de sesiones entre que ellas está, quiero decir, todo esto tiene que acabar antes, para que os hagáis una idea, antes del 1 de noviembre, para que todo eso sea incorporado, lo que hemos aprobado, sea incorporado a los presupuestos. Y eso nos marca los plazos. Vale, esto, si quieres, antes esta pregunta que nos hacen desde Segovia, pues si quieres, Pepe, tú ahora respondes a la primera en cómo se hace en Teruel y luego Viviana que responda desde allí, ¿no? Por dar ya como esta vista desde lo que hacemos desde aquí. Sí. La primera pregunta es, ¿cómo se puede realizar el seguimiento y comprobación del retorno de los proyectos que propone la ciudadanía? A ver, el seguimiento de los proyectos que compone la ciudadanía, primero, la Federación es la que está encargada de alguna manera, hacer lo que serían las actas de estas reuniones. Esas actas van al concejal de participación, que lo tenemos aquí a José Luis. José Luis, como concejal de participación, lleva a los técnicos porque nosotros hemos priorizado una serie de acciones que a lo mejor no son válidas o, bueno, o hay alguna circunstancia que una vez que las tenemos, las pasamos al pleno del ayuntamiento. El pleno de los ayuntamientos las asume y a veces en esa valoración, como ha ocurrido algunos años, nos hemos ido más al del 1,5%, ¿vale? Y se ha seguido aprobando por el ayuntamiento, aunque nos hayamos ido al 1,8%. Eso por un lado. ¿Cómo se hace el seguimiento? El seguimiento se hace de una manera muy concreta. Es decir, estas propuestas van al Consejo de Participación Ciudadano. El Consejo de Participación Ciudadano que se reúne trimestralmente. José Luis, como concejal de Participación Ciudadana, pasa por los distintos departamentos y servicios con esa lista, iba a decir a los Reyes Magos, y diciendo, a ver, la propuesta de tal, del barrio del Arrabal, la del Carrel, la de tal,
y él va viendo cómo está el estado. Y entonces al Consejo de Participación se nos da un informe escrito donde se nos dice, podría enseñaros el documento o mandaros el documento, donde se nos dice, pues la participación, la propuesta del barrio del Arrabal está en ejecución. Y pone colorcito, si no me equivoco, José Luis, amarillo. Y está José Luis que lo podría decir. La propuesta de no sé qué está en estudio, pero ha tenido un problema de que hay que hacer un informe previo por el ayuntamiento, naranjita. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cada 3 meses las propuestas que han mandado los ciudadanos van cambiando de color y en la fase última o en la página última ve inicialmente, José Luis pone en ejecución 15 propuestas de 75. Al trimestre siguiente, pues ya pone 25 de 75 y así poco a poco incluso va poniendo la partida presupuestaria que esa ejecución ha supuesto y él va diciendo, pues vamos incrementando 300.000, hemos gastado ya 300.000 euros de los 750.000 que teníamos para presupuestos participativos. No sé si os he contestado un poquito a los compañeros de Segovia cómo se hace. Yo por puntualizar un poquito, al igual así, retomo también el hilo de lo que ha puesto antes Sonia, que le ha contestado a Pablo Jorge, porque las asociaciones vecinales también hacen como un seguimiento de cómo se van realizando las propuestas que ellos han hecho y a su vez también ayudan a todas las personas que no disponen de medios telemáticos para realizar sus propuestas. Entonces, actúan de esa doble parte, ¿no? Ayudan a otras personas a realizar propuestas, realiza la propia asociación y encima también realiza un seguimiento de cómo se van llevando a cabo las actuaciones. Una vez se ha recibido toda la documentación, porque se cuelga tanto en el Ayuntamiento de Teruel en la web como en la web de la Federación Vecinal. Entonces ahí tienen todas las propuestas, pueden tener su papelito e ir viendo, esto está ejecutado, esto está en proceso, pero bueno, ellos están en el barrio, pueden acercarse y verlo. Vale, ya, Viviana, ahora para ti, perdona. No, está fantástico. Allí en Chile, Perdón, ¿cómo se realiza por allí? ¿Cómo se lleva a cabo ese seguimiento y esa comprobación de ese retorno? yo creo que en realidad efectivamente es súper variable, porque en el fondo, ¿no es cierto?, yo te puedo hablar o sea, no te puedo hablar tanto de presupuestos participativos específicamente, pero sí más bien de los procesos participativos que se hacen en torno a una obra en particular, ¿ah? O algo en particular que se te haya pedido o que haya quedado incluido dentro de este plan de desarrollo comunal, el PLADECO, pero que efectivamente de repente hay situaciones legales o, ¿no es cierto?, de terreno o un problema técnico que hace que ese proyecto no se pueda realizar o que tenga que tener otros elementos para poder continuar. Entonces ahí lo importante, muchas veces lo mismo, lo que dice la gente, y algunos municipios ya también lo han hecho, es como de contarle o de explicarle a la gente por qué ese proyecto se va a tener que demorar o por qué ese proyecto, ¿no es cierto?, en este minuto no se va a poder hacer. Y lo que también siempre, generalmente va pasando, lo que yo sé, en un municipio que tenía en uno de estos PLADECO y que definió una cartera como de proyectos con la comunidad, dejaban unos proyectos como aprobados hasta una cierta línea, pero quedaban otros que estaban como en espera, ¿ah? Que podía ser que no quedaran para ese año, sino que para el siguiente, o que podían reemplazar a algunos de los proyectos que por alguna razón no se pudieron hacer. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, la ley nuestra de participación exige a todas las instituciones, entre ellos los municipios, una cuenta pública anual, ¿sí? Una cuenta pública participativa, se dice. Yo siempre digo que en realidad de participativa nada, solo es como una cuenta, porque no está basada, muy pocos municipios tienen un programa inicial que van desarrollando. Y en el fondo, todos sabemos que ese programa puede sufrir cambios. Yo no estoy esperando que me tenga que decir que hizo el 100, pero sí me gustaría, y me ha visto, y me ha tocado ver algunos de estas cuentas participativas en que va con su tablita
y dice, este se hizo completamente porque no hubo problema y le das un ticket, pero este llegamos al 60 porque se rompió no sé qué cosa o cualquier cosa, pero está pendiente para hacerlo, o sea, que vaya como viendo. Y, ¿no es cierto?, también en otros se descarta, porque de repente este problema se resolvió, por tanto lo que estaba pensado hacer no es necesario que se haga. Entonces hay muchas maneras de buscar esas formas no sé si muchas, pero hay maneras de buscar las formas de retorno. Y también estas cuentas muchas veces se hacen territorialmente, en algunos casos se hacen territorialmente, en 3 o 4 o 5 lugares de la comuna. Porque lo que tradicionalmente se hacía y se sigue haciendo es que se llama como una audiencia o se llama a un plenario en el hall del municipio. Pero resulta que a ese no todo el mundo viene. Entonces, igual yo creo que, o sea, igual yo siempre digo, hay que buscar combinaciones. Si es que yo no puedo tener ese mismo evento en distintos lugares, tengo que buscar otras formas para que ese, ¿no es cierto?, llegue. Pero a veces, si está colgado en la web, a veces no tengo con quién dialogar, como que lo tengo como una información, como un resultado. Y lo que yo quiero es una interacción, ¿no?, o una explicación. Entonces, es mucho. Ahora, o sea, todos sabemos que yo no puedo, o sea, que hay, como decía en algún minuto, hay municipios que tienen una producción de personal muy pequeña, que está muy, ¿no es cierto?, desgastada, que está totalmente sobrepasada, por tanto es más difícil. Entonces, es súper variable. Nosotros tenemos acá unos municipios que tienen, no sé, 1/10 del presupuesto de otros, ¿no?, para hacer lo mismo. Muy bien, con esto está relacionado, que además muy bien que ha destacado Pepe, que dice Rocío, que hay que destacar el papel del Consejo de Participación Ciudadana, porque en Teruel lo que suele pasar es que se hacen unos talleres de priorización de propuestas, ¿vale? Cuando ya la gente ha hecho esas propuestas, se priorizan en un taller donde se van como puntuando, ¿no?, si son urgentes, si son importantes, y así las que pasan con uno son las que se tienen que realizar. Cuando no se llega a un consenso, que suele pasar pocas veces, entonces pasa al Consejo de Participación Ciudadana y ellos utilizan otro método para poder priorizarlas y decidir si pasan o si no. Pero bueno, lo bueno es lo que decías tú, de esa necesidad que tenemos las personas de llegar a un consenso y de hablarlo entre nosotros. Claro, si tú lo tienes en una pantalla y tienes un montón de documentación a elegir, pues te falta como información, ¿no? La idea es poder compartir todas esas informaciones y llegar a un consenso. Con esto estaba relacionado la segunda parte de la pregunta que había hecho Segovia, que ya por tu parte creo que una parte la ha contestado, si quieren decir más, que era lo de qué ocurre si descartan o devuelven las propuestas sin que sean aprobadas por carencia de dotaciones presupuestarias. Bueno, aquí por lo menos en Teruel hay muchas veces que hay propuestas que no se pueden llevar a cabo, como ha dicho Pepe, pero porque no es de ámbito municipal, entonces es imposible llevarlas a cabo. En otras, pues porque se comería el presupuesto entero. Si es una propuesta, una inversión muy, muy grande, pues se comería todo el presupuesto y no se podría llevar a cabo. Si quieres puntualizar algo, Pepe, y luego ya así Viviana que nos dé su experiencia. Sí, a ver, sí que es cierto que hay propuestas. A ver, primero, en los talleres, creo que es importante que lo veamos. En los talleres solamente participan lo que sería el tejido asociativo y la ciudadanía en concreto. Ya decidimos desde el principio que lo que sería el elemento técnico del ayuntamiento y el elemento político del ayuntamiento en los talleres de priorización no participaban. Se trabaja sobre la fórmula del consenso. Es decir, para impedir que cualquier propuesta, es decir, por el número de votos o por el número de apoyos, porque todos los barrios no somos iguales ni tenemos la misma capacidad de movilización, pues indudablemente un barrio se estuviese llevando siempre todas las propuestas hacia la buchaca que decimos aquí. Y segundo, hay una revisión, hay siempre 4 talleres de trabajo y hay un quinto taller que llamamos de revisión de todo el proceso. En ese quinto taller de revisión de todo el proceso buscamos que si un barrio se ha quedado sin ninguna propuesta, es decir, veamos cuál de ellas podríamos priorizarla como uno, ¿vale? Para intentar que todo barrio se sienta estimulado a la participación.
Eso es importantísimo. Las propuestas que no son aceptadas y no pasan al ayuntamiento, no las decide el ayuntamiento, se deciden por los ciudadanos o por las entidades vecinales o culturales que participan en esos talleres y son los que deciden que esa propuesta, por la razón X, no pasa como 1, sino que pasa como 2 o que pasa como 3. En principio tenemos el compromiso de que todas aquellas que pasan como número 1, priorizadas como número 1, priorizadas como número 1 quiere decir que son importantes y son urgentes. ¿Vale? Ese es el criterio que se da. Y los criterios los damos con los ciudadanos. Lo que buscamos es empatía. Si tú vas a sacar lo tuyo y en esas reuniones vemos que tú solo vas a sacar tus 4 propuestas por barrio, por tu barrio, pues indudablemente la gente no somos tontos y nos damos cuenta e indudablemente pues hay que puntuarlo. Y no te se puntúa cuando tú no eres prioritario. Aquí se llega a la conclusión de que muchas veces la gente retira o retrasa la puntuación de su propio barrio en función de que al ver la necesidad de otro barrio piensa que, bueno, yo me puedo esperar un año porque sí que creo que es importante, pero a lo mejor no es tan urgente como la que tenías en tu barrio. Esa es un poco la filosofía. Después, eh, al ayuntamiento le llegan X priorizadas. Vamos a poner como este año 75. Os lo podría enseñar en papel. 75, bueno, pues a lo mejor 5 son retiradas. Hemos aprobado que hay que hacer un aparcamiento en un barrio que se va a hacer un ascensor y que indudablemente eso supone que cientos de ciudadanos van a ir a aparcar allí su coche y eso va a colapsar el barrio y no va a haber espacio para que los ciudadanos puedan aparcar. Luego es necesario. Bueno, pues hemos priorizado que eso es importantísimo y urgente, pero el sitio que hemos buscado no es municipal, con lo cual el ayuntamiento para poder actuar primero tendría que hacer todo un proceso de expropiación o permuta con ese propietario, etcétera, etcétera. Con lo cual eso no es ejecutable en lo que serían los presupuestos participativos. Pero eso no quiere decir que no le pasemos al ayuntamiento. Todo ciudadano que participa en los presupuestos participativos sabe que su propuesta, aunque no sea priorizada, pasará al ayuntamiento como una propuesta de mejora en la ciudad para que indudablemente el ayuntamiento lo pueda estudiar, los grupos municipales lo puedan estudiar y quién sabe si alguno lo propone en su bueno, dentro de 4 años cuando ellos participan electoralmente. Entonces, que decir, lo lleva a propuesta. Eso es un poco lo que buscamos. Eso sí, las 75 como es este año, 71 han pasado porque 4 al final fueron retiradas por el ayuntamiento porque técnicamente no eran competencia clara municipal para este mismo año, pues esas 71 lo que se hacen es que a los técnicos se les pasa por bloques, lo que depende de infraestructuras va a infraestructuras, lo que depende de medio ambiente va a medio ambiente, en función de todo eso ellos hacen su informe y el concejal pues rutinariamente, como he dicho antes, cada 3 meses lo que va es con esa carta de 5 folios diciendo cómo está, cómo vamos, cómo se avanza, preguntándote, eso se da en papel, aparte de explicarlo en el Consejo de Participación Ciudadana, hay que entender que en el Consejo de Participación Ciudadana las asociaciones civiles tenemos 7 representantes, las vecinales tenemos 2 y 5 representantes son por las culturales, deportivas, sociales, etcétera, ¿vale? Económicas, etcétera. Entonces, tienen eso y nosotros lo que hacemos es que lo colgamos en la página web de vecinos para que toda asociación de vecinos se lo pueda descargar e incluso nos pueda ayudar a hacer el seguimiento. Si el barrio de Arrabal este año se le han aprobado 4 propuestas, pues ellos pueden hacer el seguimiento de si esas propuestas como buenas están y además lo pueden ver. En la propuesta número 1 del barrio de Arrabal se está Vale, ejecutando. Sí, Pepe, por no extendernos, que nos diga, si te parece, perdona por cortarte, sí, pero sí. que Viviana nos diga su experiencia, que nos estamos yendo como mucho nosotros. Bueno, el tema que estabas diciendo, bueno, cómo hacer para poder seleccionar las distintas presentaciones, de alguna manera, ¿no? Sí, esa era la pregunta. Yo creo que en realidad, como decía Pepe, efectivamente es muy distinto, es muy variable, pero yo creo que en realidad una de las cosas que yo creo que es más importante es ir viendo año a año qué territorios necesitan más apoyo, ¿no? Porque hay veces que hay territorios que presentan muy poco, hay otros territorios que ya se vuelven bastante expertos y presentan muchísimo.
Hay proyectos que, como se dice, pueden entrar en aquellos proyectos que son más bien del ámbito de la ciudad y que eventualmente el municipio los puede presentar a unos fondos, no sé, nosotros tenemos unos fondos que son superiores a los del municipio, que son fondos regionales. Entonces, cuando son cosas de una envergadura mayor, uno puede ser como, el municipio puede ser como intermediario entre la comunidad y estos fondos regionales a los cuales se puede postular. Yo también creo que efectivamente de alguna manera hay que velar porque todo el territorio vaya teniendo, ¿no es cierto?, de alguna manera respuesta a sus inquietudes, respuesta a sus necesidades, porque claro, como no son todos iguales, ni todos tienen las mismas capacidades, ni probablemente a lo mejor las mismas conocimientos o las mismas destrezas, como quiera que le pongamos, a veces va a haber unos que van a estar siempre como con unas presentaciones de proyectos interesantes, ya trabajadas, que probablemente a los que los evalúan les va a costar menos decidir que son buenas y que están bien hechas y todo eso. Entonces, yo creo que, claro, lo más probable es que siempre van a haber más iniciativas de las que se pueden financiar. Y eso yo creo que o sea, siempre uno lo conoce de antemano. Lo que también tiene que estar como bastante claro es cuáles son con qué criterios, o sea, cuáles son los criterios para decidir qué va y qué no va, o sea, cuáles son las líneas de corte. Uno podría decir, una gran línea podría decir, en realidad vamos a tener 2 tipos de proyectos. Estos no pueden pasar más de 100, no sé, 500 euros o cualquier medida, y estos, ¿no es cierto?, no pueden pasar más de lo otro. Entonces eso va dando una suerte de un poco como de techo. Pero también yo concuerdo con que hay, más allá de los montos, hay algunas cosas que son absolutamente urgentes, ¿no? Entonces también tiene que haber una cabida de cuánto le damos a lo urgente, o sea, es bastante como que hay que cruzar varias dimensiones para poder determinar, porque estoy totalmente segura que siempre hay más de lo que uno puede hacer o dejar de hacer. No sé si por ahí voy contestando. Bueno, vamos llegando ya de cara a las 8. Yo creo que iremos, o bueno, solo por mencionar que Pablo había hecho una pregunta con el tema de que si los barrios más degradados tienen prioridad, y ya Sonia ha contestado muy bien contestado en el chat, y es que claro, para eso se hace la priorización en los talleres y para eso es lo más urgente y lo más importante se prioriza como uno. Nos gustaría estar mucho más rato, pero bueno, al no ser que tengáis alguna pregunta muy importante o algo, si queréis, le paso la palabra a Pepe, finalizamos la sesión y recordar que mañana tendremos la segunda sesión a las 5 a manos de Janina Huelp. Y yo por mi parte, encantadísima de haber tenido a Viviana, me ha gustado mucho la experiencia y bueno, que seguiremos en contacto para lo que necesitemos, cualquier cosa, y muchísimas gracias por todo. No, yo muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por saber cómo lo van haciendo. Y les voy a mandar un contacto de algo que se ha ido desarrollando acá, que se llama Vecinos Conectados. Y que es un sistema para que los vecinos puedan ir dando, no tiene que ver con iniciativas de proyecto, sino que van entregando como, van alertando de problemas que se producen en sus barrios y que pueden después, tanto a partir de ellos como a partir del municipio, contribuirse a esos proyectos. Entonces, del fondo, es como darle un poquito de ojos al ciudadano o al vecino para que vaya contribuyendo, sobre todo en aquellos casos en que no hay mucho personal para que recorra el territorio tan frecuentemente. Yo me parece interesante, uno lo puede, no, o sea, no sé si se puede hacer allá, pero yo creo que siempre es posible como revisarlo. Así que, por supuesto, lo que se me ocurra se los cuento. Muchísimas gracias. Y bueno, Pepe, te paso la palabra y luego José Luis, si luego quieres cerrar, decir alguna cosa y finalizamos, ¿vale? Muchas Yo voy a gracias. ser muy breve. Gracias, Viviana. Gracias por todo lo que nos has aportado y seguiremos en contacto, sobre todo por aquello que estuvimos hablando de incorporarnos al proyecto, de estudiar y de ver los procesos participativos más en detalle, que, bueno, para mejorar el nuestro y para aprender. José Luis,
te cedo la palabra para que no digo nos bendigas, pero bueno, Edu, para que nos Bien, despidas. bien, pues nada, poco más que añadir. Muchísimas gracias, Viviana, por tu aportación. Gracias a todos por asistir a esta webinar. Os invito también, como ha dicho Pepe, a la que hay mañana y la que hay el viernes. Son muy interesantes y yo creo que de todo se puede aprender. Así que la iniciativa es buenísima. Muchísimas gracias también a la Federación de Vecinos por esta aportación y a disfrutarlo y a aprender. Nos vemos mañana. Y sobre todo, ya por cerrar, si alguna de las asociaciones, como veo que los de Segovia, estéis interesados, bueno, en la propaganda habéis visto cómo se puede todo, y interesados, bueno, y abiertos a mantener una webinar o una reunión vis a vis entre vosotros o entre cualquiera que quiera conocer más en detalle todo el proceso y cómo lo gestionamos. Bueno, y yo ya... Ay, perdona. No, Sí, no, 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 Viviana. solamente yo iba a decir que también me ha dado mucho gusto que haya otro, que hubieran, o sea, la cantidad de participantes, no sé cuántos eran, pero veo muchas respuestas en el chat. Y por supuesto, si hay alguno que quiera compartir otra cosa o que organice otra cosa, yo feliz de poder seguir en contacto con todos ustedes. Y yo ya corto de verdad, finalmente, ya lo ha dicho Pepe al principio, pero lo vuelvo a repetir, gracias a Mariluz y a Agustín, porque son las personas que se han encargado de poder llevar a cabo esto. Que empezó Agustín, luego siguió Mariluz y las ponencias que tenemos son gracias a ellos. Muchas gracias y nos vemos mañana. Ok, chao, chao. Chao.